Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Seguramente, hermanos, han escuchado esta porción de la Escritura en varios escenarios, ¿verdad? Escenarios de bodas. Tal vez alguien por ahí lo puso en el Facebook, ¿verdad? Para decirnos cómo es el amor. Pero si vemos este capítulo, hermanos, desde la perspectiva de Primera de Corintios, entonces nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo va más allá del simplemente el amor romántico, ¿verdad? Hoy parece ser, hermanos, que muchas personas tienen mucho que decir acerca del amor, ¿sí? He escuchado, por ejemplo, personas de decir cuál es su lenguaje del amor. Dice, para mí, invitarle cosas a mi familia, ese es mi lenguaje del amor. Así que parece ser que las personas hoy en día intentan definir el amor, ¿verdad? Basados en sus experiencias personales, basados en lo que ellos piensan que debería ser el amor. Hoy, en nombre del amor, hermanos, se promueven ciertas conductas que nosotros como cristianos consideramos inmorales, ¿verdad? Dicen algunas personas, bueno, ¿por qué no se pueden casar dos personas del mismo sexo si lo importante es el amor? En el seminario estábamos teniendo un tiempo de participaciones, ¿verdad? Y una persona hablaba de un ministerio que tiene esta persona con las personas que son transvestis, ¿sí? Allá en donde ella es, le llaman drag queen, ¿verdad? Son personas que se disfrazan de mujeres, hombres que se disfrazan de mujeres. Y decía esta hermana, este ministerio lo empecé porque antes de conocer al Señor, yo organizaba estas pasarelas de drag queen. Cuando me hice cristiana, y yo ya dije, bueno, esto lo voy a dejar, las personas que iban a mis eventos me seguían buscando. Entonces yo les dije, bueno, voy a iniciar una célula, ¿qué les parece? Y así que empezó una célula con todas las personas, todas las mujeres, hombres y mujeres que participaban en estos eventos. Y el director de nuestra escuela, el director hizo una intervención que me dejó pensando y es para mí una excelente reflexión. Decía el director, Dios nos ama tal y como somos, pero Dios nos ama tanto como para no dejarnos tal y como somos. Esa es la parte, hermanos, que al mundo le hace falta acerca del amor. Porque el mundo quiere que Dios nos ame tal y como somos. Y sí, nos ama tal y como somos. Pero dice el hermano, nos ama tanto que no nos deja tal y como somos. Porque su amor sabe que estamos diseñados para algo mucho mejor que lo que nosotros hemos pensado que es nuestra vida. Así que el apóstol Pablo hoy va a hablarnos acerca del amor. El último versículo del capítulo 12 termina diciendo el apóstol Pablo, tengo algo nuevo que mostrarles. Dice, tengo un nuevo camino que mostrarles, o un mejor camino. Lo que el apóstol Pablo ha venido discutiendo desde los capítulos 8 en adelante es acerca del culto cristiano. ¿Qué es lo que se hace dentro del culto cristiano? Habrá hermanos, dice el apóstol Pablo, que pueden llegar a pensar que dentro del culto cristiano lo más importante es cómo se lleva a cabo el orden, ¿sí? El apóstol Pablo también ha denunciado que en el culto cristiano de los corintios se han llevado abusos en la cena del Señor. Y la última porción que nosotros estudiamos, que tenía que ver con los dones espirituales, el apóstol Pablo decía, nadie tiene por qué menospreciar a otro hermano, ¿verdad? Por algún don que pudiera tener este hermano.
Así que hoy el apóstol Pablo quiere decirnos un mejor camino incluso que los dones espirituales. El apóstol Pablo, hermanos, no está interesado en ser un simple motivador, ¿verdad? Que quiere que la iglesia se mantenga unida por el simple hecho de ser iglesia. Hablaba de esto el sermón pasado y les decía, el mundo, la sociedad tiene maneras de mantenernos unidos, ¿sí? Un partido político, hermanos, por ejemplo, podrán, hace unos días, ¿verdad? Escuchaba yo las declaraciones de un político famosito, ¿no? Y decía, ustedes creen que yo tengo relación con el presidente, pero yo no tengo relación con el presidente. De hecho, tenemos muy mala relación, dice él. No le perdono esto y esto, pero por el bien del movimiento me mantengo dentro de los estatutos del presidente. Y yo pensaba en esta idea y la quería trasladar a la iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo no quiere que nos soportemos, hermanos. O sea, que nos veamos en la iglesia y porque soy cristiano no le contesto como debe ser. No quiere esa unidad el apóstol Pablo, porque eso lo puede hacer el mundo, ¿sí? En un cuerpo de policías, de militares, ¿verdad? También hay unidad, pero ahí porque están obligados por la disciplina, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿verdad?, que si dan una orden, ¿verdad?, tienen que contestar los subalternos, sí, señor. Pero no hablamos de ese tipo de unidades, hermanos. El apóstol Pablo quiere que la iglesia comprenda que los hilos que nos mantienen unidos son o es el amor. Le doy gracias a Dios, hermanos, que Él ha ido estableciendo los temas, ¿verdad? Yo así lo veo. Si vinieron a la escuela dominical hoy, vieron que Jesús decía, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Y cuando lo estaba yo estudiando dije, mira, Señor, ni aunque yo lo hubiera planeado, queda tan bien, ¿verdad? Que la escuela dominical hable de eso y el sermón de la tarde, de la noche, también hable de eso. Así que, ¿cómo saber, hermanos, cómo sabemos si realmente estamos amando? ¿Sí? Dice el capítulo 13 de San Juan, a los que había amado, hablando del Señor Jesús, los amó hasta el final. A los que había amado, los amó hasta el final. Así que el Señor Jesucristo nos ha amado hasta el final. Y no solamente hasta el final del tiempo, ¿verdad? Decíamos, sino hasta el final del amor, hasta donde pueda amarnos el Señor Jesús, hasta ahí nos ama. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia saber que estamos amando de verdad? Este pasaje es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Probablemente a veces sin necesidad de buscarle mucho, ¿verdad? Sabemos la cita, 1 Corintios 13, se pone en todos las bodas. Y los primeros versículos dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena y un címbalo que retiñe. Quiero que sepan, hermanos, que en las iglesias paganas de Corinto había un culto a una diosa que se llamaba la diosa Cibeles. Y esta diosa era caracterizada porque sus cultos eran bastante extravagantes, ¿sí? Había éxtasis espiritual, las personas estaban así como en un trance. ¿Y qué creen, hermanos? En ese culto había una campana que sonaba cada cierto tiempo para hacer un ruido, ¿no? No sé si han visto estos platillos grandotes que tienen las religiones orientales, que se llaman bongs,
pero que cada cierto tiempo, mientras están meditando, le pegan al platillo, así, ¿verdad? Bueno, más o menos de eso o en eso está pensando el apóstol Pablo. ¿Por qué pone el apóstol Pablo esto? ¿Por qué lo dice? Porque quiere, hermanos, o pienso que lo que nos quiere transmitir es, si dentro de la iglesia hay una iglesia que está trabajando, tiene un ministerio infantil, tiene un ministerio musical, tiene un ministerio entre los pobres, tiene un ministerio entre las viudas, pero en esa iglesia, hermanos, no hay amor. El apóstol Pablo está diciendo, esa iglesia es una iglesia pagana. Es una iglesia como de la diosa Cibeles, donde hay un éxtasis espiritual y hay un ruido, pero no está Dios. Y me deja pensando, hermanos, ¿cuántas actividades puede hacer la iglesia? ¿Cuántos ministerios puede llegar a desarrollar? Y en ninguno, hermanos, haya amor. ¿Cómo puede la iglesia saber que está amando de verdad? A partir del versículo 4, el apóstol Pablo va a empezar a hacer una lista de las cosas que el amor sí hace, pero también va a hacer una lista de las cosas que el amor no hace. Les decía en la mañana, hermanos, una mala noticia para nosotros los cristianos es la siguiente. Algunas personas que nos ofenden nunca se van a disculpar con nosotros. Es una mala noticia, porque nosotros esperaríamos que si alguien dentro de la iglesia nos ofende, pues algún día se disculpe con nosotros para que nosotros cerremos ya ese ciclo. Pero la mala noticia es que tal vez, hermanos, nunca obtengamos ninguna disculpa. Hay personas que han sido heridos o heridas dentro de la iglesia y nunca se van a disculpar con ellos. Y eso, hermanos, nos pone tristes y nos deja a veces con un mal sabor de boca. Pero el apóstol Pablo está diciendo, aún así, el sello distintivo del cristiano es que tenga amor. Ese es el sello distintivo del cristiano. Hay cosas que el amor no hace, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, el amor no es presumido, no es envidioso, pero hay cosas que sí hace. Es bondadoso, es paciente. Si nosotros leemos esta lista, hermanos, probablemente van a haber situaciones o características del amor que nosotros vamos a decir, lo bueno que yo de eso no tengo nada. Pero, hermanos, van a haber otros que vamos a quererlo pasar, ¿no? Por ejemplo, dice en el versículo 5, no se comporta con rudeza, no se enoja fácilmente. Y a veces nosotros queremos decir, bueno, es que no conocen a los bolaños, como yo, ¿verdad? Somos de mecha corta, los bolaños sí somos de mecha corta porque nos enojamos fácil. Eso no tiene que ver con que seamos cristianos, es por mi carácter. Pero el apóstol Pablo dice que el amor no se enoja fácilmente. Nosotros a veces, hermanos, vemos algunas cosas en la Biblia y las pasamos por un colador. En ese colador, hermanos, van las cosas que no se nos dificultan. Bueno, a mí, fíjense, no se me dificulta el no ser presumido, para nada, ni tampoco no ser orgulloso, no. Pero si yo leo esto de no se enoja fácilmente, entonces quiero pasar rápido la lectura para ya terminarlo, porque ahí sí me enojo fácilmente. El amor, hermanos, capacita al cristiano para que de su centro de adoración se salgan los ídolos. ¿Sí? ¿Qué ídolos hay, hermanos? ¿Qué ídolos tenemos?
Ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el ídolo del dinero, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el ídolo de la buena fama, ¿sí? No queremos que hablen mal de nosotros, hermanos, ¿sí? No queremos que los hermanos digan algo de nosotros que no es cierto. Inmediatamente, hermanos, en cuanto escuchamos un rumor acerca de nosotros, lo primero que queremos hacer es desmentirlo, ¿sí? ¿Por qué ya no está llegando el hermano a la iglesia? Y que alguien diga por ahí, es que yo ya lo vi que llega a la católica. No. Queremos ir a callar ese rumor. Yo no estoy llegando a la católica. Lo que pasa es que me vieron caminando por ahí, ¿sí? Del centro de nuestra adoración, hermanos, también debemos salir nosotros. A veces, hermanos, nosotros nos hemos puesto en un lugar que no nos corresponde. Y lo digo, hermanos, con un poco de preocupación, porque en el centro de la adoración a veces no está el Señor, sino estamos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo piensa y ve al amor como algo que nos capacita a los cristianos para ser buenos adoradores, para que dentro del culto de adoración seamos buenos adoradores. El amor, hermanos, no se trata, esto sí me gustaría dejarlo claro, el amor no se trata de una actitud pasiva. Como amo a los hermanos de la iglesia, yo no voy a decir nada, me callo, me ofenden y me callo. No es una actitud de dejadez, ¿verdad? De que voy a dejar que hagan conmigo lo que quieran. Al contrario, hermanos, el amor tiene actitudes activas, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, se regocija con la verdad. No se deleita en lo malo, pero se regocija con la verdad. Es una actitud activa, no es una actitud pasiva. También cuando dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es presumido. El apóstol Pablo sabe que las personas que aman a Dios son personas bondadosas, son personas generosas. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo está defendiendo la supremacía y la necesidad del amor para que alguien pueda asegurar que es cristiano. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros como cristianos en la iglesia? ¿A quién o a qué buscamos agradar? Hermanos, la iglesia se parece mucho a una analogía, ¿verdad? Que se llama la danza de los puercoespines. Es una idea de un relato. ¿Qué significa esto? Dice que había un autor, está viendo, ¿verdad? O está imaginando a los puercoespines. Ya ustedes conocen a estos animalitos que tienen unas púas en su cuerpo. Y dice este autor, la iglesia es como la danza de los puercoespines. Todos somos puercoespines en la iglesia. Tenemos nuestras agujas. ¿Saben, hermanos, por qué los puercoespines tienen cuándo les salen estas espinas? ¿Han escuchado? Cuando están a la defensiva, cuando están atemorizados, cuando se van a defender. Y este autor se imagina a la iglesia como varios puercoespines. Andamos por ahí cuidándonos. No me vaya a decir algo el hermano porque saco mis espinas, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, venimos de iglesias en donde nos han lastimado, donde hemos sufrido, ¿verdad? Y entonces estamos a la defensiva. O tal vez venimos de un entorno familiar o social en donde hemos sido menospreciados
y hemos aprendido, como dice el mundo, ¿verdad? Que el que me la hace la paga, ¿no? Y cuando venimos al templo, a la iglesia, queremos traer esta misma actitud. Entonces, la iglesia es como la danza de los puercoespines. Decía este autor en esta historia, ¿verdad?, que los puercoespines estaban en un lugar donde hacía mucho, mucho frío y se estaban congelando. Así que para que no se congelaran tenían que estar cerca. Pero resultó un problema para ellos porque cuando estaban cerca se lastimaban con las espinas. Así que poco a poco tuvieron que ir aprendiendo a confiar en los demás para que sus espinas fueran desapareciendo. Y así me imagino yo a la iglesia. Habemos aquí hombres y mujeres, hermanos, que hemos sido lastimados o que nuestro contexto social nos ha enseñado a ser de cierta manera y puede ser que nosotros, como decimos, no nos dejamos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, quiere que nosotros comprendamos que el amor es una característica indispensable para los que somos cristianos. No es, hermanos, el amor no es una opción. Si quieren ir a la iglesia y si pueden, amen a los demás. El apóstol Pablo ve al amor como algo, como una característica indispensable. Nadie, hermanos, que ama a los demás puede ser una persona que se jacte. Por eso el apóstol Pablo va poniendo ahí algunas cosas que tal vez a nosotros no nos hace mucho sentido respecto al amor, pero por ejemplo, que alguien sea jactancioso, ¿sí? El amor, hermanos, nos enseña que todos necesitamos de todos en la iglesia. Eso es algo que nos enseña el amor. Todos necesitamos de todos. Les he platicado esto en los últimos domingos, ¿verdad? Y se los comento otra vez. Uno de mis fallas, de mis errores, es querer controlar todo lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Así que una de las cosas que he aprendido en la iglesia es que hay otras personas, otros hermanos, capaces, y que tengo que aprender a confiar en ellos para que hagan su trabajo o el trabajo que el Señor nos ha puesto, ¿sí? En la mañana, ¿verdad?, que estaba escuchando los himnos que se escogieron para el culto de adoración, decía yo, gracias a Dios porque se escogieron himnos adecuados para lo que íbamos a hacer, ¿sí? Una mala señal, hermanos, de que un líder de la iglesia no ama, o una señal, perdón, de que un líder de la iglesia no ama, es que esté metido en todo. ¿Cómo están limpiando los baños? ¿Cómo está sonando el micrófono? ¿Cómo está sonando el piano? ¿Cuántas equivocaciones lleva el del piano ahí anotándolo? ¿Sí? Es una mala señal, hermanos. Esa persona no ama. O ama de manera imperfecta. ¿Por qué? Porque piensa o cree que su opinión es más que el desempeño, que las capacidades de sus demás hermanos. Es jactancioso, se enorgullece de lo que él sabe o de lo que él dice. Cuando un hermano dentro de la iglesia no acepta críticas, hermanos, respecto a su trabajo, también estamos hablando de personas que tienen fallas para amar. Pensemos, hermanos, en el sacrificio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Jesús era Dios o es Dios, pero él no pensó en su divinidad como algo a lo que tenía que aferrarse. Jesús se hizo como nosotros y cuando era como nosotros ocupó el cargo más bajo que podía tener alguien, que era ser un esclavo.
Y no cualquier esclavo, hermanos, como lo veíamos en la escuela dominical. Es un esclavo de los más bajos. ¿Por qué? Porque los esclavos judíos, hermanos, no estaban obligados a lavar los pies. Los únicos que estaban obligados a lavar los pies eran los esclavos extranjeros. Así que Jesús hizo el peor trabajo que podía hacer un esclavo. Y ahora pensemos en nuestra historia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay veces que nosotros pensamos que no nos merecemos ciertas cosas? Yo no merezco que me traten así aquí. Si yo no lo merezco. Si Jesús dice antes de partir, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y así van a saber todos los demás que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué a nosotros nos cuesta decir, bueno, Jesús, tú nos amaste hasta lo sumo, fuiste el siervo más humilde, pero a mí, Señor Jesús, a mí esas cosas no me las hace? Cuando nosotros ponemos en perspectiva el sacrificio del Señor Jesús, creo, hermanos, que no tenemos ninguna excusa para no amar a las demás personas. Una de las preguntas que se harían, que se hace el autor Gordon Fee acerca de esto es: ¿qué cosa hay que el Señor Jesús no haya experimentado y que nosotros no podemos perdonar? ¿Qué hay? ¿Escupitajos en la cara? ¿Alguien ya le lanzaron un escupitajo aquí en la iglesia, hermano? No, ¿verdad? Uno de sus mejores amigos, por quien el Señor Jesús había hecho todo, lo va a traicionar. Hoy veíamos en la escuela dominical esta acción. Jesús no miente cuando dice que a los que el Padre le dio, los ha amado hasta el final. Él no miente. Cuando sus discípulos le dicen, dinos, Señor, ¿quién te va a traicionar? ¿Qué haríamos nosotros? Ahorita somos un público diferente de la escuela dominical. Les hago la misma pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? Ustedes, hermanos, ya tienen ahí en un papelito quién los va a traicionar. ¿Qué harían ustedes si los demás le preguntan, ¿quién te va a traicionar? Seguramente nosotros diríamos, pues no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero da clases en la escuela fulano de tal. No, seríamos muy detallistas, ¿verdad? O por lo menos quisiéramos o querríamos que los demás se den cuenta de quién estamos hablando. Pero el Señor Jesús dice, el que moja el pan conmigo, ese es. Y luego a Judas le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que dice el relato que todos los discípulos que estaban ahí no entendieron qué dijo Jesús porque pensaron que iba a hacer otra cosa. Jesús no exhibió a Judas, el traicionero. Tal vez eso sería una de las cosas que nosotros no estaríamos dispuestos a perdonar, una traición. Pero el Señor Jesús no exhibió a Judas el traicionero. El Señor Jesús sí era coherente, porque dice, Padre, los que tú me diste, los he amado hasta el final. Y sí amó a Judas hasta el final, hermanos. El Señor Jesús nos pone en aprietos cuando se trata de amar, porque nos ayuda a ver cómo amaba Él, pero también nos exhibe a nosotros cómo amamos a veces con condiciones. ¿Por qué el amor, hermanos, es una característica del reino? Que así se titula este sermón. La mayor característica del reino es el amor. ¿Por qué? Miren, todo lo que hacemos en el culto, hermanos, en algún momento se va a terminar. Un ministerio de alabanza se va a terminar. Un ministerio infantil se va a terminar. La predicación, hermanos, se va a terminar.
A veces le damos mucho énfasis a la predicación. Decimos que nuestra iglesia es de sana doctrina, porque predica y predican bien. Pero todo eso, hermanos, se va a terminar. Cuando venga el Señor Jesús, ¿creen ustedes que vamos a seguir predicando? ¿Ya para qué vamos a predicar si estamos con el Señor, el autor y el consumador de nuestra fe? No va a ser necesario, hermanos, que prediquemos. Ni tampoco va a ser necesario que unos hermanos se lleven a los niños allá para darles su clase. Ya no va a ser necesario. Ya no va a ser necesario tener fe en que Jesús va a volver porque ya estamos con Él. Ya no va a ser necesario tener esperanza de que algún día todo va a mejorar porque ya estamos con Él. Lo único, hermanos, que va a permanecer cuando el Señor Jesús venga es el amor que Él tiene por nosotros y que nosotros tenemos por Él. Un amigo decía que una de las razones por las cuales él piensa que no todas las personas van a entrar al cielo es porque muchas personas que no entren al cielo tienen un corazón que nunca supo amar y no pueden estar en un lugar donde el requisito indispensable es el amor. Dice el apóstol Pablo que lo que estamos haciendo en esta era, en este momento, es una forma indirecta de lo que vamos a hacer en el cielo. Quiero que vean ustedes el versículo 8. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Dice el versículo 12, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero conoceré tal y como soy conocido. Esta idea, hermanos, de estar viendo en un espejo de manera velada, dice el apóstol Pablo, y después vamos a ver cara a cara. Quiero que se la imaginen así. El apóstol Pablo vivió en una época donde esta idea del espejo era la idea más cercana a lo que él quería transmitir. Pero imaginen, hermanos, que ustedes están viendo una foto, ¿sí? Y en esa foto está su familia, ¿sí? Ustedes están viendo ahí en esa foto a su familia, pero lo están viendo de manera indirecta o de manera imperfecta. Porque en una foto, hermanos, no se puede tocar la cara, no se puede escuchar la voz, ¿sí? Ahora, hermanos, los que estamos aquí reunidos, estamos viendo a Dios de manera indirecta. Porque estamos viendo a Dios como si lo estuviéramos viendo de un espejo. No lo podemos tocar. Yo no usaría la palabra imperfecto, sino yo diría indirecto. Estamos viendo a Dios de una manera indirecta. El Señor Jesús, a través de la iglesia, hermanos, nos está dando una muestra de lo que es vivir en el cielo. Por eso estamos viendo como en un espejo, ¿sí? Porque no lo estamos viendo cara a cara todavía, pero estamos viendo una imagen, ¿sí? Quiero que sepan, hermanos, que para cuando el apóstol Pablo está escribiendo, los espejos no eran de cristal como lo son ahora. Los espejos eran de bronce, ¿sí? Así que todavía era más difícil poder verse en un espejo de bronce, ¿verdad? Porque no se veía tan claro como ahora se ven los espejos. Todavía, hermanos, todavía nosotros somos imperfectos y nuestras relaciones como iglesia todavía son imperfectas. Pero, hermanos, y con esto quiero ir terminando, llegará el día en que podremos estar con aquel que lo llena todo.
Yo no sé, hermanos, si ustedes cuando vienen a la iglesia se sienten fortalecidos, pero yo sí, hermanos. Cuando vengo a la iglesia y les escucho hablar, participar en los testimonios, cuando veo que alguno de ustedes en el sermón asiente o después me busca y me dice, hermano, yo pienso esto del sermón, me siento fortalecido, me siento bien, no por lo que estoy haciendo, sino porque no estoy hablando solo. Porque el Dios que me habla a mí, les habla a ustedes también. Porque siento, hermanos, que no estoy solo en esta tierra, sino que tengo a hombres y mujeres que comparten mis mismos ideales. El Señor Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por Él es que estamos aquí. Y los que estamos aquí, hermanos, somos frutos del amor del Señor Jesús. Qué hermoso será, hermanos, cuando por fin podamos reunirnos con Él. Dice el apóstol Pablo, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces, cuando vea al Señor Jesús, voy a conocer como soy conocido. El Señor, nuestro Dios, nos conoce perfectamente. Hay un autor que se llama Dallas Willard, que él piensa que los seres humanos somos incapaces de conocernos. No nos conocemos, porque hay cosas profundas en nuestro corazón que el único que lo conoce es el Señor. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, examíname. Mírame profundamente y hazme ver en qué estoy mal. Sin embargo, hermanos, esas cosas que nosotros no conocemos de nosotros, el Señor sí las conoce. Por lo tanto, esta bendición que tenemos de participar como hermanos y hermanas en Cristo es una promesa, hermanos, de que cuando venga el Señor por nosotros, podremos conocer como somos conocidos realmente. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos esta esperanza de estar en el cielo con el Señor, porque también se nos han adelantado hombres y mujeres a los que amamos. Y entonces, hermanos, podremos decirle a estos hombres y mujeres que se nos han adelantado, mírame, llegué, completé la carrera. Lo que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo no es una imagen distorsionada. Simplemente, hermanos, es una imagen anticipada. La fe, la esperanza y el amor son parte de la triada de las tres cosas fundamentales de un cristiano. Fe, esperanza y amor. A lo largo de nuestra vida como cristianos vamos encontrando fe, vamos encontrando que nuestra esperanza no es en vano, pero lo que nutre la fe y la esperanza es el amor, hermanos. Lo que nutre nuestra fe en Jesucristo es el amor. Lo que nutre nuestra esperanza en que el mañana es mejor es el amor. Hoy tuvimos junta de diáconos. Y yo les decía a los hermanos, miren, lo que ha motivado, hermanos, lo que ha motivado a mi corazón para proponerles este trabajo en grupos pequeños, en grupos celulares, es ver que hay familias de ustedes que tal vez nunca se van a acercar a la iglesia, pero la iglesia sí se puede acercar a ellos. Tenemos, hermanos, que buscar por todos los medios, que la iglesia se acerque a las personas. Pero cuando se acerque la iglesia a las personas, lo que ellos tienen que ver, hermanos, es el amor. Hay un escritor
un historiador que se llamó Tertuliano, y una de las cosas que Tertuliano guardó en sus escritos para la posteridad es: si hay algo que caracteriza a estos cristianos, es que se aman demasiado. Eso es lo que le llamó la atención a Tertuliano. No le llamó la atención cuánto profetizaban en las calles, ni si hacían milagros, sino más bien lo que le llamó la atención es cómo se amaban los primeros cristianos. Yo espero, hermanos, hermanas, que nuestro distintivo como Iglesia Cristiana El Buen Pastor aquí en Berriozábal sea el amor. No me gustaría, hermanos, que nos distinguieran por la iglesia que canta solo himnos, o que nos distinguieran por la iglesia que hace culto en la mañana y en la tarde. Me gustaría, hermanos, que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares nos distingan por una iglesia que se ama. Vamos a ser, hermanos, como los puercoespines. Cuando estemos cerca de otro hermano y veamos que ese hermano tiene alguna actitud que nos pone tensos, van a salir las espinas, hermanos. Pero tenemos que recordar que Jesús, el Señor, murió por todos y cada uno de nosotros. El Señor no nos dio a escoger a nuestros hermanos, así como nosotros no le decimos a nuestros hijos: ¿qué tal te cae tu hermano? O lo corro de la casa. Así el Señor Jesús no nos pregunta a nosotros qué tal nos caen los hermanos. Él quiere, hermanos, Él quiere que nuestra vida sea perfeccionada y edificada con el trato amable, el trato amoroso que tenemos en nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a desarrollar dominio propio? Con ese hermano o hermana que nos saca de nuestras casillas. Ahí el Señor nos va a pulir. Dice el Señor que el hierro se pule con hierro, y el hombre con el hombre, el hermano con el hermano. ¿Dónde vamos a pulir nuestro carácter conforme a la semejanza de Cristo? En la iglesia. Porque aquí en la iglesia, hermanos, vamos a practicar el amor para con nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Les invito a que oremos. Que el Señor despierte, hermanos, despierte esta llama del amor en nosotros. Que cuando no venga uno de nosotros, en la tarde a más tardar, el lunes ya estemos: ¿dónde estás, hermano? ¿Por qué no has venido? No, que pasen semanas, y sí es cierto, ya ni lo hemos visto, ¿dónde andará? Que cuando alguno de nosotros, hermanos, caiga enfermo, los demás podamos estar ahí. ¿Cómo te ayudamos, hermano? Que cuando uno de nosotros esté pasando por una situación complicada, de dolor, nosotros podamos estar ahí también para darle la mano al hermano, a la hermana. No lo hacemos, hermanos, para pararnos el cuello y que los demás nos vean cómo somos de amables, sino lo hacemos única y exclusivamente porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.